¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 27 de octubre del 2021 y estamos por dar inicio a una nueva mesa del Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo. Esta es una mesa que hacemos en alianza con el Festival Contarnos, un festival que lleva ya 3 ediciones, se hace desde Hermosillo, Sonora, y ha sido pues un intento por generar nuevas conversaciones más allá de las ciudades capitales, pero con pues mucho énfasis en las narrativas y en la exploración de nuevos proyectos y nuevos medios. Entonces voy a presentar rápidamente a las personas que nos acompañan. Desde Colombia está Elizabeth Otálvaro. Ella es parte de Mutante, un proyecto informativo, periodístico y comunicacional que pretende generar, sobre todo, conversaciones a partir de información pues, verificada, bien procesada, bien diseñada, sobre una gran cantidad de temas. En Ciudad de México, aunque es de España, está José Luis Pardo. Él es cofundador de Dromómanos y pues Dromómanos es una productora periodística que también en los últimos años ha aspirado a generar investigaciones periodísticas de mucha profundidad, pero tratando de repensar siempre la narrativa sobre cómo se concibe y se difunde los proyectos que realizan. Desde Caracas, Venezuela, está Laurelena Castillo. Ella es directora, cofundadora del Bus TV, uno de los proyectos más interesantes a nivel Latinoamérica de los últimos años, en donde pues distintos periodistas han desarrollado nuevas estrategias para informar a partir de cosas que ahora nos contará Laurelena, pero que suelen salir de lo tradicional o que al contrario, tal vez es regresar a lo más tradicional, que es el boca en boca. Desde algún lugar de Europa está Pere Ortín, quien es exdirector de Altair Magazine, el principal impulsor, perdón, de este concepto que se llama el periodismo dada. Y para moderar esta mesa, como ya les había comentado, está Patti Godoy, periodista y cofundadora del Festival Contarnos. Entonces, pues dicho eso, yo les agradezco que estén acá esta mañana y les cedo la palabra a Patti. Hola Jordi, muchas gracias. Pues encantada de estar aquí esta mañana desde Sonora. Un saludo a todos y a todas que nos acompañan. Y brevemente contarles, pues justo lo que decía Jordi, cuando Jordi pues propuso que organizáramos juntos esta conversación, me pareció una gran idea, no solo porque creo mucho en la colaboración entre proyectos, sino porque también Jordi me dijo, propon la temática que quieras, lo que desde el Festival Contarnos no han podido programar, por tiempo, por espacio, por lo que fuera. Así que, pues aquí estamos en esta conversación en colaboración con Foro Latam y el Festival Contarnos, que justo acabamos de realizar su tercera edición. Y bueno, primero decir que yo soy muy fan de los proyectos periodísticos que se salen de la caja, como dicen los gringos, proyectos periodísticos que se proponen pues transitar por fuera de los caminos narrativos tradicionales, esos caminos establecidos, ¿no? por el canon periodístico y que todos y todas bien conocemos. Y me interesa mucho esos proyectos que, como dice Pere Ortín, y quizá él puede ahorita ampliar un poco más esta idea, que trabajan desde los márgenes sin ser marginales, ¿no? Esos proyectos que cruzan constantemente las fronteras o que están justo en las fronteras, ¿no? Proyectos que son de alguna forma inclasificables, pero que desde mi punto de vista siempre aportan o están aportando aire fresco a estas estructuras pues muchas veces anquilosadas, ¿no? El periodismo más tradicional. Y desde allí, desde ese espacio, estos proyectos, estos medios nos dicen que no es fácil, pero que sí se puede y que además muchas veces es divertido, desafiante y enriquecedor. Entonces son proyectos que yo admiro muchísimo y son proyectos entre ese universo no muy grande, hay que decirlo, pero están justamente Dromómanos, Mutante, Bus TV, el periodismo dada de Pere Ortín,
Y bueno, son proyectos y que las colegas que los colegas y colegas que hoy nos acompañan pues representan bastante bien y están justo en esas narrativas de frontera de las que vamos a charlar ahora. Así que pues empecemos, ¿no? Empecemos. A mí me gustaría, ya Jordi hablaba de sus proyectos y les ponía como una pequeña etiqueta, pero me gustaría que antes de comenzar la conversación, cada uno nos dijera con sus propias palabras qué es estos medios, ¿no? O si son medios, o si son plataformas, o si son medios de medios, o qué son, ¿no? Si quieres empezamos con Pera Ortín, que Pera tiene una conexión más inestable, entonces vamos a aprovechar que él, entiendo que está escuchándonos. Pera, ¿sí? Sí, os escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, bueno, pero yo primero les pediría que con sus propias palabras cada uno describiera qué es ese periodismo que hace, en tu caso, periodismo dada. Pues la pregunta es, ¿periodismo dada es provocación pura? ¿Es un motín directamente dentro de las entrañas del periodismo? ¿Es un movimiento contra los dogmas? ¿Qué es periodismo? ¿Qué es el periodismo dada? Bueno, yo, como Jordi decía que estoy en algún lugar de Europa, sí estoy en la frontera entre Francia y España y estoy en unos ejercicios de entrenamiento de la OTAN en unas misiones de combate para empotrarnos en los comandos de la OTAN que van a trabajar contra Estado Islámico en el Sáhara, contra los terroristas islamistas de Estado Islámico en el Sáhara. Y por eso me disculpo, uno, por mi conexión y dos, porque ando moviéndome todo el rato. Me he separado de los militares, pero ustedes ya saben que los militares no son específicamente muy abiertos a la improvisación. ¿Qué es periodismo dada? Básicamente yo hago periodismo dada, yo no soy un medio, yo soy el fundador y el único miembro de momento de este movimiento. Yo hago periodismo dada para joder, yo hago periodismo dada para provocar, yo hago periodismo dada para decir que no podemos seguir haciendo periodismo del siglo XX en el siglo XXI. Yo hago periodismo dada porque creo que ninguno de los dogmas en los que está basado el periodismo convencional, que yo he practicado durante 30 años y del que he descreído, esos dogmas habituales con los que se maneja el periodismo, no funcionan, no sirven, están herrumbrosos, están decrépitos y cualquier adjetivo que podamos utilizar. Y hago periodismo dada básicamente porque cuestiono profunda, total y absolutamente el triángulo que forman ese dogma mesiánico, casi religioso, que es la actualidad, la información y la noticia. Yo digo, fuck that shit y a por ellos. Hay que construir y hay que inventar y hay que trabajar con una nueva tradición de contar el mundo desde la realidad de lo que nos sucede mientras morimos, pero con mi idea clarísima y cada vez compartiéndola más con más gente de que esto que hacemos no es lo que dice ser, no sirve para lo que dice servir y no hace lo que dice hacer. A mí el periodismo convencional, pues literalmente no me interesa absolutamente nada. Respeto mucho el trabajo de los colegas que lo hacen, los admiro muchísimo y creo que tienen un valor inmenso. Considero que tienen todos, algunos de ellos son amigos personales, hermanos, de a buscar otra tradición. Muy ¿Sí? bien. ¿Me escuchan? Sí, te perdimos unos segundos, pero listo. Bueno, pues seguimos. José Luis, ¿qué tal? Bueno, Dromómanos nació ya hace algunos años. ¿Qué nos dirías? Dromómanos es una productora de proyectos periodísticos, es un medio de medios. ¿Qué es Dromómanos? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que están aquí escuchándonos y ojalá, como siempre, en estas charlas que les sirvan, digamos, ¿no? Yo creo que este es el sentido de compartir y de que todos podamos aprender unos de otros, digamos, y que en estas charlas mañana mismo o saliendo de esta charla se pueda empezar a aplicar a la carrera de cada quien o a las inquietudes de cada quien. Dromón es una productora de proyectos periodísticos y quizás la manera más sencilla de entenderlo es pensar en una productora o de cine, de documentales, ¿no? Nosotros lo que hacemos son investigaciones muy profundas, muy largas, normalmente alrededor de un tema, y lo que después hacemos es distribuirla en diferentes plataformas, digamos, ¿no?
Y en este sentido, nosotros somos, Ali y yo, los fundadores, somos periodistas hiperclásicos, o sea, sigue siendo lo que me gusta, digamos, pero creo que una de las funciones del periodismo es ganarnos el oído, el corazón, la cabeza de la gente, ser memorables, ¿no? Entonces uno tiene que entender que estamos aquí para contar historias. Y entonces el pensamiento que hemos tenido en los últimos años es también cómo contamos esas historias. Siempre con el periodismo de base, siempre con la investigación, con el reporteo. Esos son los fundamentos tradicionales que nosotros siempre nos sirven de guía, pero sí la idea es decir cómo me puedes escuchar, cómo me puedo quedar en tu cabeza y cómo podemos conectar de otra manera, digamos, ¿no? Si crear una cuestión que nos conmueva y que al final del día se acuerden de nosotros, digamos, ¿no? Entonces creo que básicamente lo que nosotros hacemos, creo que es lo que no están haciendo medios más tradicionales y ese es el valor agregado que nosotros damos, ¿no? Aunque sí lo hacemos muchas veces desde el corazón. O sea, nosotros trabajamos con medios como el New York Times, como El País, como los medios grandes, ¿no? Sí nos interesa, hablando de las fronteras, del margen, llegar al corazón de las cosas, porque siguen siendo también medios muy masivos y lugar donde la gente busca todavía, aún dentro de todo este caos, como cierta guía, ¿no? O cierto saber del día a día. Muy bien, pues sigamos la conversación. Elizabeth, Mutante, ¿qué es exactamente, en pocas palabras? ¿Es una plataforma de comunicación? ¿Es un ejercicio de comunicación experimental? ¿Qué es para ustedes? Pues gracias, Pati. También, antes de responder, pues agradecerles por la invitación, a quienes nos están escuchando, a mis compañeras y compañeros también. Un honor compartir aquí esta mesa y esta charla con ustedes. Mutante se define como un movimiento de conversación digital. Eso es básicamente subvertir la idea de pensar los públicos como una audiencia, digamos, a la que se le habla de manera unidireccionalmente y pensarla como parte de la producción pues de nuestro trabajo, que también tiene como base el método periodístico. Es decir, somos un movimiento de conversación digital, le apostamos todo también a las herramientas que el mundo virtual y digital pues nos permite, pero también desde el periodismo y desde lo que sí se puede, o lo que todavía podemos extraer del periodismo para hacer investigaciones de largo aliento, con profundidad y presentarlas de manera creativa, sobre todo de la mano de esos públicos que construyen con nosotros de manera colaborativa y colectiva. Eso es Mutante. Muy bien, pues Laura Elena, ahora tu turno. Bus TV, pues es un ejercicio quizá de regreso, como decía Jordi, a los orígenes. Es un noticiero pues analógico total. Dinos, o un noticiero offline. Dinos exactamente ustedes cómo conciben su proyecto y cómo lo describen. Bueno, buenos días, gracias por incluirnos en este grupo de medios a los que admiro, igual a Pera con su periodismo Dada. El Bus TV, sí, lo has dicho, es un medio, nosotros lo llamamos un medio offline, hiperlocal y de servicio. Tenemos un doble rol, efectivamente, nosotros generamos contenido, sobre todo de estas noticias hiperlocales en las comunidades muy específicas en las que estamos con nuestro noticiero. Pero también tenemos el rol de distribuidores de contenido, sobre todo de medios digitales venezolanos que están bloqueados o han sido bloqueados por la censura sistemática. Bueno, no solamente de esos medios, también de muchos otros con los que hacemos alianzas de distribución de contenido. La penetración de Internet en Venezuela todavía ronda por ahí los 50%, 55% de la población. También tener un teléfono celular, pues bueno, con un sueldo mínimo de $4, pues bueno, no todo el mundo tiene acceso. Entonces, bueno, el Bus TV también pudiera ser una denuncia en sí misma de la situación de dificultades de acceso a la información de Venezuela y de la censura venezolana.
pero básicamente tenemos esos dos roles, somos también somos generadores de contenido, pero también distribuidores de contenido, y tenemos varios canales de distribución de contenido. Los autobuses son unos, los noticieros en autobuses, los papelógrafos, que son estos periódicos murales que pegamos en paredes de zonas que son muy transitadas, y también un proyecto que es muy bello y es más reciente, que se llama La Parada TV, que es justamente el autobús estacionándose en comunidades. En este momento estamos en 6 comunidades de Caracas, son comunidades populares, pues algunas de ellas incluso rurales, o sea, están en Caracas, pero están más o menos lejos. Y allí hacemos un trabajo de formación de vecinos, y ellos son entonces nuestros reporteros, y damos las noticias desde las ventanas de las casas o desde los techos, y bueno, tenemos toda una infraestructura allí de trabajo y de formación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora me gustaría como que habláramos cada uno, pues obviamente desde sus lugares, cómo llegaron a ese lugar, ¿no? en el que están. Obviamente todo esto, siempre, todo el trabajo, pues son procesos, ¿no? Y muchas veces a esos lugares de frontera, esas narrativas o esos periodismos de frontera de los que estamos hablando, pues se puede llegar de varias formas, ¿no? Se puede llegar de casualidad, es decir, se llegó allí sin planearlo y todo encajó y todo bien, o llegar por voluntad como resultado de una búsqueda porque se quería hacer periodismo, digamos, fuera del canon tradicional, o por necesidad, ¿no? O por sobrevivencia, como es el caso de Bus TV. Pero, espera, en tu caso, ¿cómo llegas al periodismo, Dada, la crónica, collage? ¿Qué te coloca en ese lugar en el que estás ahora? Bueno, yo creo, así dicho de una manera sencilla, el descreimiento crítico, irónico, he intentado siempre no dejarme llevar por el cinismo, a veces no me sale del todo bien, el descreimiento crítico total y absoluto con un modelo de periodismo basado en bueno, pues en cuestiones que nadie sabe definir, que nadie sabe explicar. Yo ahora, después de estudiar periodismo, luego estudié biología y ahora estoy estudiando filosofía, y uno de los principales problemas que yo le veo al periodismo es una insuficiencia intelectual terrorífica, ¿no? O sea, es como no aceptamos pensar sobre nosotros mismos, sobre nuestra condición, sobre para qué es lo que servimos, sobre lo que decimos hacer, sobre lo que no decimos hacer. Y entonces institucionalmente para mí eso es como me vuela la cabeza, y yo lo que me doy cuenta es que no podemos continuar por este camino, y que este camino nos lleva, independientemente del contexto histórico, social, económico, cultural, que por supuesto influye, es evidente, no creo que esta estrategia nos ayude a relacionarnos mejor con la realidad, a contar mejor el mundo, a contar mejores historias. Y al final, lo que yo me doy cuenta es que es un problema desde mi punto de vista, y con mi visión, asumir la necesidad de inventar una nueva tradición. Esta tradición que estamos practicando nosotros tiene poco más de 100 años, básicamente cualquiera que haya estudiado un poquito la historia del periodismo, la Universidad de Columbia, el señor Joseph Pulitzer, en sus peleas con el señor Hearst, etcétera, etcétera, y acaba definiendo una estrategia de algo parecido al periodismo más o menos informativo, basado en el rigor, los hechos, la honestidad y todo eso supuesto que se supone que hacemos. Y bueno, pues yo discuto esa estrategia. Yo creo que esa no es la manera de construirnos, esa no es la manera de hacer, y bueno, busco por otros caminos que me llevan a asumir la poesía, el arte contemporáneo, otras narrativas, otras visiones del mundo, otras construcciones de la realidad como tan o más importantes que los hechos. A asumir que los sentimientos, que las ideas de los seres humanos, que el pensamiento de los seres humanos es mucho más importante que los datos, que las figuras, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues construyo, creo o me invento o trato de inventarme una tradición, ¿no? Y en eso ando. Gracias, Pera. Laura Elena, la iniciativa pues, de Bus TV nace, ya lo decías hace un momento, para sortear también la censura, ¿no? Informativa que prevalece en Venezuela, pero también me imagino que
esta utilización, digamos, o el regreso a lo análogo, al offline, también intenta saltar esas barreras comunicacionales, ¿no? En un país donde en estos últimos años se ha tenido un acceso muy limitado a Internet. ¿Cómo llegan a ese lugar, a esa conclusión de, ¿no? O a esa conversación de vamos a crear Bus TV? Bueno, la verdad es que pudiera ser, como decías tú antes, una mezcla entre necesidad y, no sé, cierta alquimia del momento. Hay que regresar la historia al momento en el que nosotros creamos el Bus TV, que fue en 2017. Ese fue un año en el que Venezuela estuvo 4 meses de protestas intensas, una oleada de protestas grande, más de 120 fallecidos por la represión durante esas protestas similares a las que ocurrieron después en Chile, en Colombia, es decir, un momento en el que, bueno, la gente estaba realmente dedicada a eso. Es decir, ¿qué vas a hacer hoy? Bueno, voy a protestar. ¿Dónde vas a protestar? ¿No? Había como una agenda de protestas, la gente salía a su casa a eso. Había mucha gente dedicada a protestar únicamente. En ese momento se daban unos encuentros, hay unas especies de encuentros entre, bueno, defensores de derechos humanos, ONG, periodistas, a veces en librerías, a veces en lugares de coworking, dependiendo de dónde se pudieran hacer. Y allí la idea era, bueno, pensar en algunas formas de llenar de contenido las calles. La protesta se estaba quedando en algo muy fácil, muy predecible, estaban matando mucha gente, hiriendo mucha gente, deteniendo mucha gente. Y estando allí, pues bueno, obviamente mi inquietud era que, bueno, que sentía que ya Venezuela en ese momento, 2017, el panorama de los medios era cada vez más, de los medios grandes, como cada vez más esquelético, ¿no? El canal de noticias, Globovisión, lo habían vendido y había cambiado su línea editorial, ya no era un canal 24/7 de noticias. De los 3 grandes periódicos de circulación nacional, el Universal, Últimas Noticias y el Nacional, los 2 primeros también habían sido vendidos y habían cambiado pues su línea editorial, una línea editorial cercana al gobierno. El Nacional, que era el que quedaba, dejó de imprimirse por falta de papel. Bueno, en ese momento todavía no, pero ya estaba muy asfixiado con el papel. Es decir, estábamos en un momento en el que era muy fácil estar en una esquina caminando y a los 100 metros una protesta y no enterarte de nada y estar allí en peligro. Realmente esa era mi inquietud. Sentía que no estaba llegando la información a donde debería llegar, que la gente tenía muy pocas posibilidades de informarse, no solamente por esta asfixia de los medios, sino también por el tema económico, el teléfono, los datos, etcétera. Y tenía como esa inquietud, bueno, hay que llevar esto a donde esté la gente. Allí en esas reuniones estaba la que es hoy mi socia, ella, que es Claudia Lizardo. Claudia también es músico y tenía esa inquietud de hacer algo en los autobuses, como aquí se suben mucho a rapear, a cantar, bueno, como en otras ciudades también de Latinoamérica, adentro de los buses, y tenía esa idea de que algo se podía hacer dentro de los buses. Yo no conocía a Claudia, pero un amigo en común me dijo, ¿por qué no hablas con ella, que también tiene algo en mente? Entonces, bueno, así surgió. Es decir, nos comunicamos por Twitter, no nos conocíamos. Ella tenía claro el formato y yo tenía claro el contenido, y así hicimos nuestra primera emisión en Caracas hace 4 años, en mayo de 2017. Así nacimos, con esa idea de que, bueno, hay que llevar esto donde está la gente no puede llegar a los medios, bueno, hagamos entonces el camino contrario. ¿Y dónde hay gente? Bueno, en los autobuses hay gente además es un espacio, bueno, un poco, un ambiente ahí medio de estudio. Y bueno, así nacimos, con nuestro televisor, un marco que imita una televisión, y ahora lo hemos pimpeado un poquito con cornetas, con micrófonos. Ya tenemos un set un poquito más pro en los autobuses. Pero así fue como esto surgió. Creo, entre otras cosas, que haber tenido claro el modelo de distribución fue algo que nos ayudó y nos sigue ayudando. Es decir, a veces tienes claro el concepto de lo que quieres hacer, pero no tan claro la forma en que lo vas a distribuir, no sabes específicamente cuáles son tus audiencias, o no tienes posibilidad de escucharlas. Esa es otra cosa que nos permite este trabajo cara a cara, que es, bueno, hacerlo mirándole la cara a la gente, escucharlos, ver qué necesitan, qué les interesa. Y gracias a eso en el camino hemos ido aprendiendo muchas cosas y ajustando muchas cosas gracias a ese intercambio que se da offline.
Muchas gracias. José Luis, en el caso tuyo y de Alejandra, ¿cómo llegan a Dromómanos o Dromómanos llega a ustedes? Yo desde que conozco el proyecto, que es desde hace años y que siempre lo he admirado muchísimo, he notado que desde su nacimiento el proyecto tenía como esta voluntad, no sé si como clara, ¿no? Ya me lo dirás tú, de explorar como otros caminos narrativos o de mezclar lenguajes narrativos, trabajar desde lo transmedia, quizá cuando todavía no se hablaba mucho de lo transmedia en los medios, cuidar siempre la estética, ¿no? de las publicaciones y de todos los proyectos, sin perder, muy importante, pues, la profundidad en las investigaciones, ¿no? O sea, ¿estaba claro desde el principio esto? ¿Fue como el proyecto fue creciendo y fue ampliándose? ¿Cómo lo pensaron? Sí, el proyecto ha ido mutando, evolucionando, equivocándose, acertando, digamos, durante todos estos años. O sea, Dromómanos, y antes de contar la historia romántica de Dromómanos, quiero decir que el primer consejo que voy a dar es que la gente entre en una redacción. Y saboteando un poco todo el espíritu. Pero eso es también mi experiencia vital, digamos, ¿no? Porque Dromómanos nace un poco de saber qué no queríamos hacer, digamos, ¿no? Tanto Ale como yo empezamos bastante jóvenes, ¿no? No teníamos ni 20, ya habíamos estado en varias redacciones y con 20 y poquitos años decidimos que no queríamos estar en una redacción, porque también creo que la gente tiene que pensar para qué es buena y para qué no. Yo no soy bueno haciendo nota diaria, no lo soy. Entonces, ahí me iba a desperdiciar y además pues tenía 20 y pocos años, quería apostar, digamos, tenía una curiosidad, Ale también la compartía con Ale, y entonces Dromómanos básicamente se creó como esta expresión de la curiosidad de dos veinteañeros que querían conocer el mundo, digamos, ¿no? Vinimos a México, nos compramos un carro de tercera mano y durante 2 años y medio viajamos por América Latina, desde México hasta Chile, y por el camino, intentando entender qué era esto que llamamos América Latina, nos enfocamos en el narcotráfico, como esta herramienta para entender el continente. Por el camino, además, tuvimos la inmensa, y siempre estaré agradecido, nunca me olvidaré, fortuna de empezar a conocer a muchísimos periodistas que hacían muchísimas cosas diferentes. Eso creo que siempre nos ha ayudado a ser muy abiertos de mente, ¿no? O sea, a admirar a alguien que puede hacer una revista súper exclusiva, al que está día a día haciendo noticias, al que está haciendo una investigación de 6 meses, ¿no? Y Dromómanos fue un poquito nutriéndose de todo eso, digamos, ¿no? Finalmente, este año cumplimos, en diciembre, de hecho, cumplimos 10 años, estamos de aniversario, pero Dromómanos mucho tiempo fue más una marca que algo con un sentido o con una estrategia. Y aquí pena que no esté Ale, que creo que era la persona que no pudo por una cuestión médica, pero la persona indicada para contar cómo este sueño casi adolescente se convirtió realmente en una empresa con su plan de negocio, con todo lo que tiene que tener para llegar a fin de mes, digamos, ¿no? Porque eso ahora mismo hemos crecido, ya somos 12 personas, y finalmente la estética, primero aquí es porque Donají es una genia. Yo soy un burro estético, digamos, ¿no? Y eso es otra de las lecciones que uno tiene que aprender cuando hace cualquier emprendimiento, Tienes que rodearte de gente que haga cosas que tú no sabes. Al principio también cometíamos mucho ese error, ¿no? De decir, queremos atraer a los iguales. Los iguales, para eso ya estás tú, digamos, ¿no? Lo que tienes que hacer es gente que te rete, gente que te complemente, y así se ha ido construyendo Dromómanos, digamos, ¿no? Pero es eso, o sea, y quiero también, o sea, luego en las preguntas, que a mí siempre es lo que más me interesa de estas charlas, yo me tengo aburrido a mí mismo, pero es verdad. Son muy interesantes, pero por la participación de la gente, digamos. Pues sigamos avanzando si quieres y ahora damos oportunidad para que vengan. Sí, no, claro, no es que tal, pero bueno, eso, que creo que es eso, que también creo que no que tenemos que caer en el romanticismo, digamos, ¿no? Yo sé que la situación del periodismo es complicada y entonces pues también que hagamos preguntas cotidianas, ¿no? Y debates cotidianos que todos tenemos. Muy bien, gracias. Pues ahora vamos con Elizabeth Mutante. ¿Cuál podrías decir que fue el disparador que hace que un grupo de periodistas y creativos y
diversos otros perfiles renuncien a la actualidad de los medios convencionales y se junten para crear esta plataforma periodística que está, de nuevo, sí, inmersa en la actualidad social y política, pero no de la manera que se espera que esté un proyecto periodístico, ¿no, Elizabeth? Sí, pues yo creo que el factor común aquí es la desilusión, ¿no? Como la desilusión de los espacios como que habitábamos antes de estar en los proyectos o en las iniciativas donde ahora estamos y desde donde pensamos ahora. Pero igual yo creo que así como lo dice José, como lo dice Laura, hay una transformación pues de este proyecto. Yo no podría hablar del que el mutante de hoy es el mismo mutante de hace 3 años que nace. Mutante solo lleva 3 años, realmente es muy bebé todavía. Nada, se funda inicialmente con 2 hombres, quiero decir esto y resaltarlo, porque eso también se transforma en el tiempo y hace parte como de esa refundación de Mutante que es reciente. Mutante se funda con 2 hombres que venían de trabajar en Vice, Colombia, luego Pacifista, que es un medio que nace también en Colombia como en el marco de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, que siempre se dice que es la última guerrilla que vivía, pero eso pues no es cierto. En Colombia seguimos en conflicto. Pero digamos que fue un momento histórico muy importante, ellos vienen de ahí, desilusionados como de ese ejercicio, hacen un diagnóstico de del periodismo tradicional y de cómo se estaba viviendo el periodismo en Colombia y piensan en Mutante. Y ahí también como que me plego a algo que dice José Luis, creo que la inteligencia que tuvieron en ese momento fue pensar qué tipo de roles que no existían en una sala de redacción tradicional en Colombia debían adoptar en su nuevo proyecto para construir Mutante. Entonces ahí me convocan a mí, que inicialmente tuve un cargo como de gestora de comunidad, entonces era pensar eso, a las audiencias como una comunidad capaz de construir con nosotros, al estratega digital, al director de arte, como esto se tiene que ver bien, se tiene que amplificar bien, tiene que haber una inteligencia digital también detrás de cómo distribuimos y amplificamos la información. Esta es la historia inicial de Mutante, nace con un tema que a todos, digamos, en el equipo nos tocaba mucho, que era el abuso sexual a niñas, por un caso particular que se vivió aquí en Colombia con una niña indígena que fue abusada por un tipo de la clase pues rica de este país, y digamos eso generó mucho revuelo y la manera como se trató esa información nos conmovió mucho, y a partir de ahí lanzamos nuestra primera conversación que fue Hablemos de las Niñas, y fue un mes entero hablando de abuso sexual contra las niñas, una cosa densísima, muy pesada, pero que nos permitió como abonar este camino para compartir con las audiencias. Quiero decir una última cosa antes de terminar. Hace un año, Mutante de alguna manera se refunda, porque parte de las cosas que empezamos a entender en ese camino era que Mutante nace como una empresa privada, una empresa con ánimo de lucro, pero las lógicas como que estábamos adquiriendo eran lógicas muy colectivas, muy horizontales, que no se correspondían con ese modelo de negocio, si se quiere, y no se correspondía mucho menos con que 2 hombres dirigieran Mutante. Entonces, se disuelve la empresa y se forma la Fundación Mutante, de la que somos cofundadoras 8 mujeres y 2 hombres, los mismos 2 hombres del principio, pero ahora 8 mujeres. Entonces ahí hay un renacimiento también de Mutante que creo que es interesante, con muchos fracasos que ahorita los hablaremos también, muchos tropiezos, pero que habla de cómo eso que hacia afuera contamos, narramos y decimos, pues internamente también empezamos a pensarlo y a transformarlo. Pues justo eso, me gustaría, antes de abrir la conversación, me gustaría que cada uno también compartiera cuáles son esos aprendizajes, quizá hablar uno en positivo que les haya como ayudado a entender muchísimas cosas, y también
un error, una equivocación que también evidentemente les haya ayudado a entender algunas otras, ¿no? O sea, ¿cuáles serían esos aprendizajes? Muchos de los proyectos de los que estamos hablando, algunos son bebés, ¿no? Como en el caso de Mutante, otros ya se han hecho adultos, ¿no? Como en el caso de Dromómanos, y que ha tenido un desarrollo como muy prolífico también. Y en el caso de Bus TV, pues quizás está en la adolescencia o algo así, no sé. Pero bueno, empecemos y bueno, con Pera. Pera también podrías decir que el periodismo Dada es una criaturita o... El periodismo Dada, a ver, en el fondo no es nada, ¿no? Yo veo a los chicos y a las chicas haciendo grandes trabajos y bueno, los admiro mucho, siento mucha envidia de ellos en el sentido sano de la palabra, de lo buenos que son, de lo bien que lo hacen. A mí sí me gustaría que fuéramos capaces, ellos sobre todo, que son bastante más jóvenes que yo y que no pintan canas y que siguen siendo atractivos, pues ese punto que fueran capaces de ser razonablemente destructivos con el negocio que nos trajo hasta aquí, ¿no? Cosas que yo he aprendido, pues que la verdad nunca estaba en los hechos, sino que estaba en el corazón de los seres humanos y que los hechos habían constituido más que nada una cárcel conceptual para el periodismo y eso me costó y fue duro para mí, pero bueno, tuve que asumirlo y un día me di cuenta de que las cosas no iban por ahí. Segundo elemento que yo he aprendido, pues que las narrativas y las historias de los seres humanos eran bastante más importantes que las informaciones, que las noticias y tal. Yo creo que eso los chicos y las chicas también lo tienen clarísimo y son buenísimos haciendo eso, ¿no? Y cosas negativas que me ha tocado aprender, la importancia cabrona que tiene el marketing y el venderse para construir productos en el siglo XXI, ¿no? Cualquiera que sea. Y cómo de jodido, perdonadme la expresión, es el hecho de saber que estáis haciendo, que intentamos hacer productos buenísimos, con rigor, con muchísimo trabajo, con muchas horas, con mucha dedicación, bellísimos estéticamente, y que cualquier macana cabrón con una compra de marketing, con unos clics, con un tiburón que se va a comer a un surfista en una playa australiana, es capaz de destruir todo el trabajo que hacemos, ¿no? Y esa es como una reflexión que casi se puede ampliar a la política, ¿no? O sea, que es por qué siempre ganan los que tienen poder y nunca ganan los que tienen razón, ¿no? Y yo creo que en el periodismo independiente, este periodismo del que estamos hablando hoy, fuera de la caja, con gente admirable, Dromómanos, el Bus TV, yo siempre les digo a las chicas del Bus TV que ahora que han pasado muchos gabos, una vez siendo jurado de innovación del Gabo, no me dejaron darles el premio de innovación a las chicas del Bus TV. No, es broma. No, había un proyecto que era buenísimo, igual de bueno que ellas. A mí siempre me han parecido una maravilla el Bus TV, me parece, las adoro y creo que lo que hacen es soberbio, ¿no? En fin, hay tantos otros, pues sí, Mutante, pero también, no sé, 070, que adoro en Colombia, ¿no? Yo creo que bueno, nos falta acabar de descifrar cómo serán las claves, desde mi punto de vista, pues destruyendo el asqueroso periodismo del siglo XX, ¿no? Gracias, Pera. Laura Elena, ¿qué dirías que en el caso de Bus TV, que han aprendido a lo largo de estos años, en positivo obviamente, y también esas piedritas en el camino que también les han hecho pues ser mejores? Bueno, aprendimos que para el próximo Gabo necesitamos a 3 peras. No, mentira. La verdad es que sí, hemos tenido aprendizajes, por supuesto, de forma y de fondo, y bueno, sin duda que en este oficio la forma es también el fondo, ¿no? Creo que uno de los primeros aprendizajes de los que me gustaría hablar acá rápidamente es que cuando empezamos dando las noticias, nos montamos en los autobuses y hablábamos, la noticia con la que generalmente abríamos el noticiero,
era sobre las protestas, ¿no? ¿Cuántos muertos había? No, primero que bueno, que no solamente era una noticia retadora para dar adentro de un autobús, ahí mismo el ambiente se ponía muy tenso, la gente empezaba como a hablar, tal, todo se complicaba un poco, y ahí tú estás adentro del autobús, el autobús está andando, no tienes mucho chance para, sino bueno, no, lanzarte por la ventana si la cosa se pone complicada. Fuimos aprendiendo además por lo que nos decía la gente, que las noticias que valoraban o que les parecían que eran más útiles eran noticias de servicio. Obviamente la audiencia no nos decía así, los pasajeros, dime una noticia de servicio, pero nos decían, pero ¿por qué no nos das noticias buenas? ¿Cuándo podemos ir a vacunarnos? ¿Cuándo podemos ir a alguna actividad? Es decir, había interés por ayúdame también bueno, a que esta cotidianidad no sea tan complicada. Y de alguna forma, bueno, fuimos haciendo como un reajuste general en la jerarquización de nuestros noticieros, y todos nuestros noticieros empiezan con ese tipo de noticias que son más hiperlocales, que no son nada fáciles de encontrar. Bueno, tienes que hacer mucha fuente entre los, bueno, no sé, el dispensario médico, todas las organizaciones del gobierno que son las que finalmente deciden cuándo la gente come, qué come, el gas, todo lo demás, hacer fuente también allí. Y bueno, fuimos entendiendo que obviamente el tema político también está siempre en todos nuestros noticieros, pero en la audiencia aquí en Venezuela hay un rechazo particular cuando de entrada vienes con ese tema político, porque bueno, la gente en general se siente como muy utilizada, ¿no? Por los medios, por los políticos, por toda la tragedia que ustedes conocen que hemos vivido. Entonces, bueno, evaluamos constantemente esa jerarquización de las noticias, y hacemos muchísimo esfuerzo realmente por ofrecer un contenido de utilidad, un contenido que ahora le llaman de servicio, pero bueno, es básicamente responder a las necesidades, escuchar a esa comunidad y saber cómo podemos de alguna forma serles útiles como medio. Después, bueno, algo ya lo mencionó Pera, es clarísimo, y lo ha mencionado también Elizabeth y José Luis, bueno, tener a alguien encargado específicamente del área de proyectos, del área sí, bueno, de proyectos, finanzas, eso que nunca en la vida, para lo que nunca me formé, de lo que no entiendo, bueno, un poco tarde lo entendimos, pero efectivamente alguien en nuestra organización se fue formando en eso. Desde hace ya un buen tiempo, bueno, y hemos ido viendo los resultados. Hay otro tema que aquí es muy particular y es, bueno, vamos a generar pues nuestros propios recursos, vamos a monetizar tal y cual cosa, es decir, una cantidad de palabras todas que hay que empezar a aprender y a tener allí siempre a la mano y bueno, y lidiar con eso, Excel, miles de Excel, miles de Excel, miles de Excel, eso es realmente lo que vas a hacer cuando estás al frente de un medio, tener 300 páginas de Excel abiertas. Y bueno, básicamente son como dos temas que siempre nos persiguen, ¿no? Después está el otro gran tema aquí, que es, bueno, eres un medio, haces periodismo, haces activismo, no, acá es también un tema que nos preocupa, pero bueno, lo dijo María Reza, por supuesto, mucho mejor que yo, que bueno, que en estos regímenes autoritarios al periodismo se termina como muy arrinconado en el activismo casi que sin querer, ¿no? Entonces, bueno, sí hay como aprendizajes diarios en esto, de largo y a lo largo y a lo corto. Y en el caso de Mutante, Elizabeth, ¿cuál es la experiencia en estos aprendizajes y en estas equivocaciones o errores que enseñan también, ¿no? Pues justo yo iba a mencionar algo que señala Laura, y es como esa frontera entre el activismo y el periodismo, ¿no? Que es bien compleja porque, bueno, entonces para los periodistas o para los incluso proyectos también muy jóvenes y muy cercanos, pues resultamos ser demasiado activistas, y para los activistas pues demasiado tibios y demasiado periodistas, entonces qué incómodo ir a hablar con cualquiera porque sí, como que toca reivindicar ese lugar de la frontera, ese lugar incómodo. Y en medio de eso, pues se cometen muchos errores, ¿cierto? Porque pues al fin de cuentas también tienes que congraciarte con unos o con los otros en el camino. Y bueno, ahí hay un listado, un sinfín de errores pues que se han cometido en ese
en esa tierra movediza que es esa frontera. Sin embargo, también quería decir que cada vez este tipo de espacios pues también abren más la oportunidad a pensarse desde ahí. Yo creo que en los mexicanos y esto de la frontera es importante porque nos han enseñado mucho eso, ¿no? Como hay escritoras mexicanas incluso que reivindican escribir en Spanglish porque pues es su lugar situado de enunciación. Entonces yo creo que cada vez más nuestros proyectos deberían pensarse ahí, en la incomodidad de no ser lo uno o lo otro. Bueno, ahí quería también contarles como otra experiencia como de fracaso y de aprendizaje a la vez. Nada, nosotros venimos haciendo desde el año pasado unos ejercicios por WhatsApp que hemos llamado como brigadas de WhatsApp. Entonces hicimos una inicialmente cuando empezamos a ver como toda esta cantidad de información falsa sobre el COVID. Entonces nada, lanzamos como nuestras primeras brigadas que fueron un éxito. Se inscribió muchísima gente que quería a través de WhatsApp recibir información verificada, chequeada. Luego hicimos una sobre salud mental en América Latina también como en el marco del COVID. Nuevamente fue un éxito. Pero recientemente, pues en Colombia hubo un paro inédito hace ya unos 4 meses, un estallido social pues, que de verdad hacía mucho tiempo el país no vivía, y creímos que había quedado como un ambiente igual, como propicio para seguir la conversación. Entonces lanzamos nuestras terceras brigadas, esta vez con jóvenes con los que queríamos seguir hablando de movilización social. Y pues todavía no diría que es un fracaso porque seguimos en eso, pero claramente no estuvo como en ese momento, no reaccionamos a tiempo, si se quiere, sino que lo pensamos, lo construimos, nos fuimos como más despacio y ha sido mucho más difícil esa convocatoria. Entonces creo que de ahí también queda el aprendizaje, justamente como de saber entender a las audiencias, a los públicos, como que estos moldes del periodismo, no, este periodismo incluso subversivo, si se quiere, no tiene moldes, ¿no? Y tiene que aprender a escuchar como los distintos momentos, las distintas necesidades. Además, el mundo digital va a una velocidad incalculable. Entonces, nada, de ahí también queda ese aprendizaje que nos toca mutar todo el tiempo y nos toca aprender a desechar lo que en algún momento salió bien y que probablemente en otro momento pues no saldrá tan bien, habrá que repensarlo, reorganizarlo. Eso por ahora. Gracias. José Luis, y en el caso de Dromómanos, ya nos decías que está fundado por periodistas hiperclásicos, ¿no? O sea, ¿cómo fue también este proceso de aprendizajes y de errores, de tener también que, entrar a un territorio también digital, de venderse, de buscar todo esto que las colegas ya han compartido? ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes que han aprendido? Bueno, pues lo primero es decir que yo no sé utilizar Excel. Y por eso Ale es la jefe y yo no. Una vez más, porque tienes que tomar decisiones, digamos, no todo el rato. Y lo segundo, agradecerle a Pera que omitiera mis muchísimas canas en la barba. Se lo agradezco. Pero, mira, voy a empezar por los errores, porque aunque es un cliché, creo que es verdad. O sea, los errores aprendes muchísimo más, ¿no? Y creo que el primer error es que durante años no nos preguntamos ni por qué, ni para qué, ni cómo hacíamos las cosas, digamos, ¿no? Éramos hiperimpulsivos, creo que está muy bien también, creo que seguimos siendo en cierta manera y que hemos encontrado como esa manera de moldear la curiosidad, el impulso, y creo que esa es la primera lección, o sea, siempre hay que preguntarse por qué hacemos esto, cómo vamos a hacer esto, es realista hacer esto o no, y intentar empezar a moldear eso, digamos, ¿no? Porque si no va a derivar, y nos ha pasado 1.000.000 de veces, afortunadamente ya no nos pasa, proyectos que se salen de presupuesto, cosas que no se acaban de realizar como uno quería porque su ambición no cuadraba con su capacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera cosa que siempre hemos aprendido. Luego, otra es que pensemos un poquito más como personas, digamos, ¿no? O sea, creo que los periodistas muchas veces pensamos como periodistas. Y es decir, sí hay una parte de servicio social en la que nosotros creemos siempre, pero también estamos todo el rato tratando con personas. Finalmente, y para poner un ejemplo, lo que hace el bus y lo que hacemos nosotros parece diametralmente opuesto en el sentido de que el bus es hiperlocal y nosotros hacemos proyectos regionales. Pero finalmente nos estamos preguntando qué le importa a la gente, ¿no? O sea, cómo
vamos a llegar a esa gente porque le importa, ¿no? Yo tenía un maestro que decía que el periodismo local era como los electrodomésticos de la casa, pero en el gran sentido de eso es necesario cada día, digamos, ¿no? Y nosotros tenemos que plantearnos siempre también qué es importante para ti, ¿no? Podemos contar una cuadra a 10.000 kilómetros de distancia, pero que encontremos esas cosas universales, ¿no? Entonces eso también es un aprendizaje que siempre hemos hecho. Y sobre incorporarnos, digamos, al mundo digital y demás, siendo dos analfabetos digitales, porque lo somos, es una vez más rodearte de gente que sí sabe. O sea, nos entromómonos, incluso hablando de lo del marketing y demás, nosotros utilizamos técnicas de marketing, nosotros utilizamos técnicas de arte, lo que siempre hacemos es filtrarlas por el contenido, por el periodismo. Y esa es una manera que tenemos nosotros de intentar siempre estar escuchando sin perder la esencia que somos nosotros. Y eso finalmente, en un mundo de ruido digital, en un mundo donde pasan millones de cosas, te da tu propia voz y la gente se acuerda de ti y la gente voltea a ti y la gente te va a leer, te va a ver, te va a escuchar, ¿no? Entonces yo creo que eso también es algo que hemos aprendido. Y cuestiones prácticas de tenga alguien que un contable o un financiador, tenga alguien, un project manager, si puedes, que tengas todo el rato tu agenda, que te ponga orden y demás. Y eso al final acaba haciendo que nosotros, por ejemplo, durante muchos años, hacemos un proyecto cada año. Ahora hacemos como 7, 8, 9 proyectos al año, ¿no? Y sin perder profundidad, porque somos muchos más, digamos, ¿no? Pero hemos sido muchos más porque hemos podido crecer, porque hemos puesto orden y hemos puesto las cosas menos románticas al servicio de nuestra visión del periodismo. Pues abrimos a partir de aquí, si les parece, pues una tanda de preguntas, de comentarios, o de más que una pregunta tengo un comentario y así. A quien quiere, quien nos esté acompañando, creo que todavía no hay, pero bueno, yo sigo. Obviamente todos los proyectos efectivamente como que tienen su propio ADN, y parecería que no tienen nada en común, pero entendemos que la base y el propósito pues es exactamente el mismo. Quizá los mecanismos, ¿no?, para conseguir ese propósito pues son caminos distintos. ¿Qué les gustaría, si quieren como responder brevemente, si es que tienen respuestas a algo que, si es posible o consideran que es posible seguir como ampliando territorios narrativos, es decir, o una cosa que no hayan hecho y que les gustaría hacer, o que han pensado que pero por tiempo, por lo que sea, no lo han hecho desde sus proyectos. O sea, algo que digan, ay, todavía tenemos muchas ganas de, ¿no?, trabajar por este camino o regresar ¿no?, al camino tradicional. No lo sé, cualquier idea que tengan y que no se haya podido concretar aún. Ay, pues, Pera. Pera. Hola, hola. Pera no nos escucha, se quedó un poco congelado. Bueno, Laura Elena, a ver, sigamos contigo, por favor, gracias. Chévere. Primero le voy a preguntar a José Luis, ese maestro que hablaba del electrodoméstico es Bastenier, Miguel Ángel Bastenier. Claro, sí. Maestro, claro. Muchísima Sí. gente que en paz descanse. Fue a nuestra boda. Sí. Bueno, es que Ale y yo somos ¿sí? patrimonio, además, sí, fue a nuestra boda, era un maestro. Sí, sí. Siempre lo tengo siempre muy presente eso que vino a Caracas varias veces invitado con el Nacional y bueno, sí, un maestro. Fíjate, nosotros sí, que todavía sentimos que todavía podemos expandir más un poco o tensar un poco más esta cuerda. Por ejemplo, hay algo que empezamos a notar, por ponerles un ejemplo, durante la pandemia, y es que, bueno, la gente en esas comunidades en las que estamos con la Parada TV dejó de trabajar, es muy poco lo que les pagaban, el transporte muy caro, y empezaron a hacer muchas cosas en sus casas, ¿no? Bueno, carpintería, pastelería, peluquería, cantidad de cosas. Entonces, incluimos en el noticiero siempre una sección, bueno, de talentos de esa comunidad.
Y hay algo que hace un tiempo había yo leído a Jeff Jarvis, que hablaba acerca de que, bueno, también el periodismo es organizar los talentos y las necesidades de una comunidad. Y empezamos a, bueno, a levantar como esa base de datos. De hecho, hace poco nos pasó algo muy chévere. Contamos la historia en nuestras redes, porque, bueno, tenemos también unas redes que son como muy, bueno, que son muy dinámicas y las usamos para mostrar nuestro trabajo. Sobre todo, nosotros no competimos pues allí con nadie dando noticias. Y contamos la historia de Jagner, que es un muchacho que tiene 16 años y es barbero. Va a su clase y después en la tarde es barbero. Y ocurrió, bueno, la información, hay muchos venezolanos afuera, muchos migrantes, ustedes lo saben, 6 millones casi, y bueno, esa información, pues bueno, llegó a alguien en Miami que tiene una marca de cosas para el pelo, para el cabello, mandaron donaciones y ya vamos bueno, les hicimos este sábado, la community del BUS, Andrea Bello les hizo un taller a los emprendedores de esa comunidad de redes sociales para que ustedes sepan llevar sus redes sociales. Pronto vamos a hacer una jornada de barberías allí. Es decir, van ocurriendo cosas cuando entras a una comunidad y empiezas a levantar una base de datos para organizar esos talentos. Entonces, bueno, ahora quisiéramos ver si es posible hacer un directorio de talentos de estas comunidades, de estos sectores populares, para que la gente sepa, bueno, quiero, no sé, quiero un barbero, bueno, voy entonces a esta comunidad que me queda cerca y así de alguna manera, bueno, pues contribuir a cierta independencia económica de los vecinos. Quisiéramos levantarlo así una especie de marketplace allí y poder acompañarlos en esto y organizar a través del periodismo las necesidades de esas comunidades, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, por supuesto, ahí estamos pisando todas las fronteras, entramos a una, salimos de otras, nos sentimos horriblemente culpables a veces sentimos, oye, qué bueno, qué útil esto, qué importante, después decimos, bueno, y no estamos yéndonos como muy para allá. Bueno, estamos todo el tiempo con esas angustias, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, eso nos interesaría mucho. Nos interesa también el tema de la memoria, de poder hacer algunas exposiciones itinerantes en estas comunidades acerca de, bueno, todo lo que hemos perdido acá, todos los medios que hemos perdido, las voces que ya no se escuchan, tratar porque nos hemos dado cuenta también en estos proyectos que cuando llegamos a las comunidades la gente nos pregunta, pero ¿qué es censura? ¿Qué es censura? Es decir, ya ha pasado tanto tiempo desde que es tan sistemático este proceso de censura y de desinformación que ya ni siquiera recuerdas lo que has perdido. Que ya es como, bueno, no tienes memoria hasta de lo que perdiste. Entonces, bueno, también nos interesa el tema de la memoria, ver cómo podemos a través de nuestros canales, de las formas en las que distribuimos contenido, hablar sobre eso, hablar sobre el tema de la memoria. Entonces, bueno, sí, creo que constantemente van surgiendo estas posibilidades y entonces se abre un nuevo Excel y volvemos a sufrir. Yo también soy malísima, no lo sé usar nada, lo uso malísimo, lo uso como si fuera un Word horrible, pero bueno, sí, creo que todavía hay por allí posibilidades de seguir pisando otros territorios. Bien, a ver, vamos con Pera a ver si ahora sí nos escucha. Pera a la 1, Pera a las 2, ay, ya. Pera, no te escuchamos. ¿Tienes silencio? Okay. Hola. Ay, perdón. Disculpadme, que es un poco raro todo esto, pero Ya podemos verlo. Ya me disculparán. Pero bueno, ¿qué cosas me gustaría hacer? Estaba escuchando. Me gustaría hacer muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí voy a hacer, y las voy a hacer algunas, tengo pendiente dar una vuelta al mundo completa, pero tengo pendiente visitar la Antártida, que lo voy a hacer también próximamente. Pero bueno, referido a lo nuestro del periodismo, el día en el auditorio del Planetario de Bogotá, esa es la primera sesión de periodismo DJ, que es conseguir por fin que el periodismo sea una fiesta. Vamos a conseguir que el periodismo sea una fiesta. Y vamos a hacer una party completa con crónica, con narrativa, con entrevistas, con música, con
con baile, sobre todo también en este madera, ¿no? Que dicen mis hermanos colombianas, ¿no? Que van bajando. Entonces, bueno, trabajar con eso, trabajar con la mezcla entre el teatro, la danza, todas esas cuestiones que apelan a cosas muy por encima del periodismo, mucho más elevadas que el periodismo, y mezclarlas con nuestro trabajo de crónica, de reportaje y de narrativa, ¿no? Creo que ahí hay territorios muy interesantes que vamos. No sé si me escucharon. ¿Me escucharon? Es un poco raro todo esto. No, pero entendimos como ¿no? El grueso de la idea está totalmente clara. Una sesión de periodismo DJ que se hará realidad muy pronto. Que sea una fiesta. Una fiesta. Sí. Puedes quitar la cámara quizá y así. Ajá, y que se acabe la quejadera y que... Bueno, espera, creo que lo perdimos, pero bueno, podemos seguir con José Luis. ¿Qué cosa se ha quedado allí que tengan todavía ganas de hacer? Todas. El día que no quieras hacer nada, estás muerto. El día que piensas que no tienes nada que aprender, estás muerto. Espera. Que sí. Se acabe la quejadera y que podamos trabajar con otras estrategias de narrarnos a nosotros. Creo que Pera no nos escucha o estamos escuchando el eco de su... Y de relacionarnos con la realidad. Espera. Listo. Adelante, Pati. Sí, gracias, Pera, gracias. Perdón, por supuesto. No te preocupes. Gajes del oficio. Sí, eso, digo que todas, ¿no? O sea, bueno, nosotros, por ejemplo, llevamos muchos años dedicados a buscar drogas. ¿Hola? Sí, ya, perdón. Sí, espera, ya pasamos. Ya. Se cortaba, pero si quieres ahora volvemos contigo. Sí, es que no sé. A mí se me escucha, ¿verdad? Sí. Nada, eso, digo que todo. Pero bueno, nosotros ahora vamos a hacer nuevamente un proyecto mundial sobre drogas, digamos, ¿no? Es algo que siempre hemos querido hacer, porque pensamos que también es como unas sustancias que nos explican muchas cosas de nosotros mismos, que es lo que nosotros siempre tratamos, digamos. A mí la genealogía del narco me importa súper poco. Es decir, quién es el número 2 o el 3 o tal, no me importa. O sea, me importa a nivel de justicia, de si un tipo ha asesinado o ha hecho X motivo o tal, debe pagar ante la justicia, pero no creo que es el tipo de periodismo que nosotros hacemos. Y no, lo que quería es contestar a Ana Portela, que habla de periodismo internacional y youtubers y demás, porque como fue la única periodista que pregunta, me gustaría responderle, digamos, que qué mal que no preguntéis, porque la verdad sigue siendo la herramienta básica de nuestro oficio. Y la curiosidad. Y dice que cómo el periodismo internacional se puede reinventar en redes sociales y que se confunde a veces con los youtubers y demás. Lo primero que yo quiero decir es que no tenemos que pelear con los youtubers. O sea, creo que esta locura del click nos está confundiendo un poco. Y si miramos muy bien qué están haciendo todos los medios del mundo, es un poco volver al kiosco a comprar el periódico, que es pedirte una suscripción. Y la suscripción tú la pagas por lo que yo tengo que ofrecerte, digamos. Y yo no voy a llegar nunca a las cifras que llega un YouTube. Lo que yo puedo aprender de youtuber es cuáles son esas herramientas comunicativas que a lo mejor a mí sí me sirven para distribuir mi contenido, digamos, ¿no? Y sobre lo del periodismo internacional, yo soy muy poco de etiquetas, digamos, ¿no? Buen periodismo, o sea, finalmente es contar una historia y te tiene que importar esa historia, digamos, ¿no? Entonces yo creo que, y lo hemos visto ahora con Afganistán y los talibanes y demás, ¿no? Aunque está todo el tema del 11S en la memoria y demás, pero aunque nadie entendiera ese complejísimo país, todo el mundo tenía en la cabeza algo que es decir, esto es un absurdo. ¿Cómo después de tantos años los talibanes recuperan en 3 días el país, digamos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Eso es algo que todo el mundo levanta la curiosidad de todo el mundo. Y cuando hacemos este tipo de periodismo, digamos, lejos de nuestra cuadra, tenemos que buscar eso, digamos, ¿no? Tenemos que buscar esa manera de conectar.
Y te puedes conectar con una historia que está a 3 cuadras o con una historia que está a miles de kilómetros, digamos, ¿no? Pero no creo que... seguro hay estrategias en redes y ahí Elizabeth y demás, no, yo tampoco sé de redes, ¿ves? Yo no sé de nada. Tengo a alguien que sea, yo sé hacer 4 cosas, ¿no? Y sobre eso lo que quiero decir es que, a ver, no sé nada, pero lo que yo sí sé es conversar con todo el mundo. Es decir, tú no tienes que saber el diseño para qué, las redes para qué, cómo encaja esto, digamos, ¿no? Creo que eso es también un consejo para alguien que quiera emprender un medio. Pero, y sobre esto de los youtubers, de verdad, yo, o sea, creo que no, que son otra cosa, digamos, ¿no? Y que sí puedes aprender estas estrategias comunicacionales, pero no volvernos locos. Los clics no dan dinero. O sea, en general a los medios no les ha funcionado eso, a casi ninguno. Todos los medios grandes, los chiquitos, tienen modelos de suscripción, tienen estas cosas, y que a lo mejor esto tampoco es la solución. Estamos en un mundo hipermovible, es ahora el momento, pero creo que lo que sí estamos es un ocaso de la locura del clic, digamos, ¿no? Y creo que eso ha sido una tiranía, ¿no? Hablaba Pera de las tiranías tradicionales de periodismo de la información y ser el primero y demás, y esto se ha convertido en otra tiranía, la tiranía del clic. Y entonces también, como con todas esas tiranías, tenemos que ver cómo resolvemos esto, digamos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer en redes sociales, en cada producto, y desde un breve, un tweet o una crónica o un libro de 200 páginas. Digamos. Gracias. Para acabar ya la ronda, sí, Elizabeth, ¿verdad? Sí. Sí, seré breve ahí, digamos que nos encantaría aprender un poco de la experiencia tanto del bus como de Dromómanos. Hemos sido muy colombianos, muy nacionales, entonces de verdad como que lo que tenemos en la mira es, nos encantaría hacer conversaciones. Hemos hecho algunas conversaciones regionales, pero no como quisiéramos, entonces también aprender de esa experiencia, de tener la capacidad como de abstracción para entender como un problema macro, como lo hace Dromómanos, y también con esto que nos ocurrió en Colombia, con el estallido social de mayo y junio, entendimos que también tenemos que volver a lo local y que hay miles de Colombias en Colombia, digamos, entonces esa experiencia de lo hiperlocal, pues también es algo que proyectamos desde incluso un ejercicio formativo, ¿no? Como poder compartir con los periodistas locales que vienen también haciendo cosas hace mucho tiempo, que a veces creemos desde las ciudades más centrales que solo desde aquí podemos informar. Y bueno, esas alianzas, ese tipo de alianzas también están ahí como en la mira, es el futuro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya iríamos cerrando, Jordi. Muy bien, Pati, muchas gracias por conectarse. Vamos a tomarnos una foto rápidamente de registro antes de cerrar esta charla. Entonces, aprovechando ahí que tenemos a Pere ya posando, si gustan poner sus cámaras, vamos a tomar una foto. Ruth, Andrea, CQ, Carla, Ana, Esther, Darcy, Julieta, vamos a tomar una foto. En 1, 2, y ahí los espero, les espero, les espero. ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno, 1, 2, 3. Muy bien, pues muchas gracias, Pati, por esta moderación. Muchas gracias, Elizabeth, Pera, José Luis y Laurelena por conectarse. Siempre es un gusto conocer de cómo van avanzando los proyectos, qué reflexiones tienen de cara al futuro. Entonces, pues yo les agradezco que se hayan tomado estos minutos para conversar y pues seguimos conversando por redes sociales, por correo y por otros espacios. Gracias, Jordi. Gracias a Laurelena, Elizabeth, Pera, José Luis. De verdad, o sea, los admiro muchísimo y ojalá que esta conversación que requiere, ¿no? Sería una conversación para cada proyecto porque hay como muchas especificidades, ¿no? Cada uno de sus proyectos. Pero bueno, creo que como entrada así general y compartir, ¿no? Experiencias es buenísimo. Así que muy agradecida. Pues ojalá que la podamos llevar próximamente o en algún momento a contarnos y traerla acá al norte de México. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.